Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿No te sirve el micrófono, José Pablo? ¿Y Miguel? A mí más o menos, profe, no sé si me escucha bien. Sí, sí te escucho. Bueno, ¿qué pasó con el grupo? Que solo dos vinieron. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer un repaso de las clases que quedaron asincrónicas por acuerdo de la sede del Pacífico, el 32 del 2021. Ok, entonces vamos a compartir los apuntes que les dejé. Entonces vamos a empezar por la clase 1 del 21 del lunes pasado. Ok, vamos a repasarlas rápidamente para ver si tienen alguna pregunta. Bueno, estas clases empezaron a ver la ley de Gauss y los campos eléctricos. Ok, la ley de Gauss es una ley que Gauss descubrió en la naturaleza, no fue que Gauss se la inventó, ok. Entonces, ya teníamos el campo eléctrico que lo habíamos definido en clases anteriores, ¿verdad? Y con él las líneas de campo, que por cierto les dejé una tarea de que estudiaran las líneas de campo porque es muy difícil dibujarlas todas en la clase, ¿verdad? Entonces les dejé que estudiaran un apartado del libro de las líneas de campo para que entendieran lo que significan las líneas de campo, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, se define el flujo eléctrico como la magnitud del producto del campo eléctrico, que era lo que habíamos visto en la última sección de electricidad, de la materia de electricidad que estábamos viendo, por el área perpendicular al campo, ¿ok? Entonces hay que meter un producto punto, ¿verdad? Entonces, el flujo eléctrico se define como el campo E por el área. En general, entonces vamos a decir que E es E por el área perpendicular y entonces esto se escribe matemáticamente como E por A por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo que forma el área con el normal, la normal del área, ¿verdad? Con respecto al campo magnético, ¿ok? Entonces, IE es máximo cuando zeta es igual a 0, ¿verdad? Porque el coseno es una función trigonométrica que oscila entre -1 y 1. Entonces, cuando zeta es 0, o sea, cuando el área es totalmente perpendicular al campo, entonces tenemos un flujo máximo. Y nulo cuando el área está, digamos, perpendicular al flujo. ¿Ok? O sea, el vector normal del área es perpendicular al flujo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos perdón, al campo. Entonces ahí tenemos flujo igual 0. ¿Ok? Entonces decíamos, para cualquier tipo de superficie se divide en pequeños elementos de delta de área. Y entonces, para cada elemento delta de área vamos a tener un ángulo sub i, y entonces vamos a tener un campo sub i, y entonces esto se va a definir como E punto delta A sub i. Ok, sumando todas las contribuciones, entonces el flujo total es más o menos, cuando estamos con deltas de área, como E en cada área sub i punto delta del área que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, cuando el área tiende a 0,
esta sumatoria se convierte en una integral. Entonces, el flujo, por definición, es la integral en la superficie que estamos analizando del campo punto DA. ¿Ok? Entonces, para superficies abiertas con cita menor, perdón, con 0 menor o igual que cita y menor o igual que 90, ¿verdad? En todos los casos se cumple que el flujo es igual a la integral de E punto DA, ¿verdad? Para las superficies abiertas donde el normal de la superficie está entre 0 y 90, ¿de acuerdo? Para las superficies cerradas, ¿verdad? Vamos a tener que el flujo es igual a la integral de E punto DA. Entonces esto se convierte en E normal por el DA, ¿verdad? Donde EN decíamos es componente del campo normal AA. Ok, las líneas del campo saliendo entonces menos las líneas del campo entrando es igual al flujo neto. Ya vamos a ver más adelante en qué se convierte esto. Bueno, entonces pasábamos a analizar la ley de Gauss o a expresarla, ¿verdad? Entonces decíamos, consideremos una carga puntual y una superficie esférica alrededor de ella. Hacíamos un dibujito que en física es tan importante siempre, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el E es bueno, sí, el E va a ser perpendicular el área que estamos analizando o va a ser paralelo al área que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, E punto delta A sub I es igual, lo podemos expresar como E por delta A sub I. ¿Por qué? Porque los perpendiculares se hacen cero. Entonces nos interesan solo los que no se hacen cero y entonces son aquellos en el coseno de cita es igual a 1. Entonces podemos escribir E por delta de A sub I. Y el flujo neto va a ser la integral de todo esto. Y entonces, como a un radio dado E es constante, entonces puede salir de la integral y entonces nos queda la integral cerrada del área, ¿verdad? Entonces, el campo, ya lo habíamos calculado en las clases pasadas, E es KE por Q entre R al cuadrado. Y la integral de una esfera es 4pi por R al cuadrado. Ok, entonces el flujo es simplemente la multiplicación del campo por el área de la esfera, se van los R's y queda 4pi KE por Q, donde KE ya habíamos visto también que podríamos expresarlo como 1 entre 4pi por epsilon 0. Entonces, sustituyendo eso, los 4pi se van con los 4pi y entonces queda que el flujo es la carga neta entre epsilon 0. ¿Ok? Para una esfera. Y entonces, podemos considerar ahora muchas superficies alrededor de esta carga. Y entonces vamos a ver que el número de líneas de campo que cruzan S1, ¿verdad? Es igual al número de líneas de campo que cruzan S2, es igual al número de líneas de campo que cruzan S3. Entonces, no importa la forma de la superficie alrededor de la carga, el número de líneas de campo que cruzan las superficies es igual. ¿Ok? Entonces, en general, podemos establecer que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a Q entre epsilon 0, sin importar la forma de la superficie, donde Q es la carga encerrada por la superficie. O sea, podemos escribir que Q es igual a Q encerrada. Y esa es la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss es que el flujo alrededor de cualquier superficie, no importa la forma de la superficie, es igual a la carga encerrada, carga neta encerrada, entre epsilon 0. Y bueno, esa fue la genialidad de Gauss. Bueno, una de las genialidades, porque Gauss era un niño prodigio, ¿verdad? Entonces, se le escapó a la naturaleza y entonces escribió un montón de cosas y hizo un montón de cosas en matemáticas y era un genio el chaval, ¿verdad? Ok, bueno, volvemos entonces a la clase 2 del lunes pasado y entonces seguimos, ¿verdad? Este repaso lo vamos a tratar de hacer un poquito rápido para seguir avanzando porque ya estamos encima del final del semestre, ¿verdad? Entonces decíamos, para cargas fuera de la superficie tendremos, ¿verdad? Cualquier superficie, aquí está la carga. Entonces dibujamos cualquier superficie por aquí. El número de líneas que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el flujo neto, que es la resta del número de líneas que entran menos el número de líneas que salen, es igual a 0. ¿Ok? Entonces, para cualquier superficie abierta fuera de las cargas, el flujo es 0. Y en general, digamos, podemos decir, ¿verdad? Si tenemos una carga negativa encerrada en una superficie S, entonces el flujo es Q entre epsilon 0. Ya la dirección la va a determinar el campo, ¿verdad? Acuérdense que el campo, si es una carga positiva, sale de la partícula positiva. Y si es una carga negativa, entra en la partícula negativa, ¿verdad? En la superficie de 2, que tenemos cargas positivas y cargas negativas, entonces el flujo total en la superficie 2 va a ser la suma de todas las cargas positivas menos la resta de las cargas negativas entre epsilon 0, ¿verdad? Entonces, si tenemos 3Q positiva y tenemos 3Q negativa, entonces la carga neta es 0, entonces el flujo es 0. Pero si tenemos 6Q positiva y tenemos 2Q positiva, ¿verdad? Entonces tenemos 4Q positiva, ¿verdad? Entonces el flujo va a ser 4Q entre epsilon 0. ¿Ok? Bueno, y cuando tenemos una superficie que no tiene cargas encerradas, pues evidentemente el flujo es 0, ¿verdad? Entonces, en general, el flujo va a ser la integral de E punto de A y es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Y esta es la ley de Gauss. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida por epsilon 0. Ok, bueno, ¿qué aplicaciones tenemos para esta ley de Gauss? Entonces, podemos resolver problemas que involucran cargas, campos eléctricos, flujos eléctricos, y usamos superficies gaussianas, las cuales tienen las siguientes características, ¿verdad? El campo eléctrico es constante sobre una parte de la superficie o sobre toda ella. El producto punto E punto de A puede expresarse como E por dA, porque E es paralelo al normal de A, ¿verdad? Entonces el coseno de zeta es igual a 1. Entonces esto es el producto, es E por dA. En algunas otras partes de la superficie, E es igual, E punto dA es igual a 0, ya que el campo es perpendicular al normal de la superficie. Acuérdense que las superficies se representan por un vector que es normal a la superficie, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un disco aquí, ¿verdad? Vamos a ver. No tengo nada aquí. Sí, aquí tengo esto. ¿Verdad? Si yo tengo esta superficie, entonces el vector que me representa esta superficie es un vector normal a ella, ¿verdad? Entonces, si el campo es paralelo al vector normal, entonces quiere decir que estamos en la condición el coseno de zeta es igual a 1. Y si es perpendicular a la normal, ¿verdad? Esta es la superficie, ¿verdad? Y aquí viene el campo, entonces son perpendiculares, el coseno de zeta es 0 y no hay mucho que pensar, ¿verdad? Entonces el flujo es igual a 0. Ok. Y pasamos a resolver problemas. Entonces vamos a ver los problemitas que resolvemos. Clase número 3. Entonces, dijimos en la clase 3, problema 1 dice, un disco con radio de 0.1 metros, ¿verdad? O sea, 10 centímetros, se orienta con un vector unitario normal n, con un ángulo 30 grados, respecto de un campo eléctrico uniforme E, con magnitud de 2.0 por 10 a la 3 newton sobre coulombio. ¿Cómo se muestra en la figura? Como esta no es una superficie cerrada, no tiene un interior ni un exterior, ¿ok? Es simplemente una superficie que está puesta en el campo. Por eso se tiene que especificar la dirección de n en la figura, ¿verdad? Entonces, por eso aquí yo dibujé n, que es perpendicular a la superficie, y está la superficie inclinada, ¿verdad? Con respecto al campo, está inclinada 30 grados, ¿ok? Bueno, entonces, dice, A, ¿cuál es el flujo eléctrico a través del disco? B, ¿cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que su normal fuera perpendicular a E? O sea, y C, ¿cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si su normal fuera paralela a E? Bueno, entonces,
así como están, ¿cuál es el flujo? Entonces, el flujo es igual al campo eléctrico punto A. Y entonces esto es E punto AN y esto se elimina el producto punto, poniendo el coseno de zeta, ¿verdad? Entonces esto es E por A por el coseno de zeta. Entonces, esto es 2.2 por 10 a la 3, que es el campo, ¿verdad? El campo que tenemos por A por coseno de zeta. Pero el A es pi por 0.1 al cuadrado, entonces es 0.0314 metros al cuadrado. Entonces el flujo es 2 por 10 a la 3 por 0.0314, que es el área, por el coseno, la proyección del área perpendicular al campo. ¿Ok? Y entonces esto, hacemos esa operación y nos da 54.4 Newton metro cuadrado por culombio. Ok, la parte B dice, ¿qué pasaría si la normal fuera perpendicular al campo? Bueno, muy simple, ¿verdad? E perpendicular a n implica zeta igual 90, entonces coseno de 90 es igual a 0 y el flujo es 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría ahora si la superficie estuviera totalmente perpendicular al campo? O sea, si n fuera paralelo a E, ¿verdad? Entonces aquí zeta es igual a 0, entonces el coseno de 0 es igual a 1, entonces phi es E por A, hacemos la multiplicación y obtenemos el flujo es igual a 62,8 newton metro cuadrado entre C. Fíjense que es mayor que en el caso 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso 1 la superficie está inclinada, ¿verdad? Entonces hay una componente, o sea, el campo que cruza la superficie es el campo que la proyección de la superficie da perpendicular al campo. Entonces es menor que la superficie en sí misma, ¿verdad? Es igual que cuando hacemos una hipotenusa y un cateto y un cateto. Los catetos siempre son menores que la hipotenusa para un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ok, este es un problema bonito. No sé si lo entendieron, ¿verdad? Pero vamos a verlo. David, usted me arregló ya el examen, ¿verdad? Yo le dije que después de las 5 lo veía. Sí, ok. Bueno, a ver, antes de que se me olvide, hay algunos estudiantes que tienen un problema con el examen. Aquí están. Puchica, solo 4 estudiantes. ¿Qué es este horror? ¿Que alguien sabe por qué no están en clase hoy? ¿Por qué no vinieron? ¿Tienen exámenes o huelga en la sede o carnaval o qué es lo que pasa? Nadie sabe. Bueno, Y profe, en teoría no hay nada que yo sepa, ¿verdad? Solo semana de exámenes como normal, pero no vino nada y está raro esa vara. ajá. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, hay alguien que dijo algo en el chat, solo que no puedo ver el chat. ¿Por qué no puedo ver el chat? Qué raro, ¿verdad? Bueno, ahí rarísimo. Ok. Bueno, entonces hagamos este cubito, ¿verdad? El cubito dice, un cubo de arista L está situado en una región de campo eléctrico uniforme. Entonces tenemos un campo eléctrico uniforme, lo que quiere decir que la dirección es constante y la magnitud es constante. Eso es campo eléctrico uniforme, ¿verdad? Acuérdense, está en las clases de teoría pasadas. Entonces determina el flujo eléctrico que pasa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de este cuando el cubo está girado un ángulo θ con respecto a la dirección de campo E. Bueno, entonces en general lo que hacemos es que el cubo le vamos a poner una normal a cada una de las caras. Entonces le vamos a poner N1, le vamos a poner N2 a la opuesta, le vamos a poner N3, N4, N5 y N6. Y en general lo vamos a resolver para el caso general donde cita N1 la cara 1 del triángulo está rotada cita grados con respecto al
al campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, bueno, el campo eléctrico va para la derecha, pero N1 viene para la izquierda. Entonces, el ángulo zeta es 180 menos zeta. ¿Ok? Y entonces, en general, ¿verdad? El E1 va a ser E por el área, que es L al cuadrado, por el coseno de 180 menos zeta, ¿verdad? Esto es menos E L al cuadrado por coseno de zeta. Coseno de 180 menos zeta es igual a menos coseno de zeta. Entonces simplemente ponemos menos adelante y ponemos el coseno de zeta. ¿Ok? El E2, lo vemos aquí, el E2 sí está, el ángulo zeta va con E. O sea, N2 va más o menos en la misma dirección que E, entonces el ángulo es simplemente zeta. Entonces, E2, el flujo en E2 es E L2, el área, por coseno de zeta. ¿Ok? El phi3, que es ¿verdad? Todos están rotados un cierto zeta o un cierto ángulo que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, E3 es E por A normal 3. Vean que el normal 3 tiene zeta más 90, porque cada normal está a 90 grados, ¿verdad? Entonces, el ángulo de zeta 3 es el ángulo de N2 más 90 grados. Entonces es E L2 coseno de 90 más zeta. El coseno de 90 más zeta es el menos seno de zeta. Entonces ahí lo ponemos. El flujo 4 es E punto a N4. N4 viene para acá. N4 entonces el ángulo es 90 menos zeta. ¿Ok? Acuérdense que entre caras hay 90 grados. Entonces este ángulo que está aquí es 90 menos zeta, que es este. ¿Ok? 90 menos zeta, y entonces coseno de 90 menos zeta es seno de zeta. Y luego L5, que es este que va para aquí arriba, es E punto a N5. Y este es N5, que es, bueno, sí, estos dos, N6 y N5, son perpendiculares al campo, ¿verdad? Eso no importa, como ustedes roten, la cara siempre, esta de arriba, va a quedar perpendicular al campo, la N5 y la N6, ¿verdad? El resto sí van a estar inclinadas un cierto ángulo, pero N5 y N6 siempre van a estar perpendicular. Entonces eso es coseno de 90, que es 0, y aplica lo mismo para el flujo 6. Entonces es EL al cuadrado por coseno de 90 es igual a 0. Entonces, el flujo que atraviesa todo el cubo es la sumatoria desde la cara 1 hasta la cara 6 de los flujos de las 6 caras. Entonces simplemente sumamos, ¿verdad? Y vemos como este se cancela con este se cancela con y ¿cuál otro? Bueno, listo, E5 es igual a E6 y es igual a 0. Entonces, todo el mundo se cancela. Entonces el flujo total de la superficie cerrada es 0. Lo pudimos haber hecho conceptualmente, ¿verdad? Porque lo que pasa es que nos engañaron, porque era un cubo. Entonces, lo habíamos hecho conceptualmente en la clase, habíamos dicho que no importa la forma de la superficie, las líneas que entran es igual a las líneas que salen. Pero entonces nos pusieron una trampa en el problema y nos dijeron, ojo, ahora tenemos un cubo. Y, sí, ¿qué? Es una superficie cerrada que está en un flujo. Entonces, las líneas que entran, no importa cómo esté dirigida, el cubo es igual a las líneas que salen. Entonces, el flujo es igual a 0. ¿Verdad? ¿Queda claro esa parte de hacerlo? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Aquí en la clase anterior, ¿verdad? Que veían, bueno, es que hay que salirse y meterse pero ustedes lo tienen ahí en sus apuntes, ¿verdad? No importa la forma de la superficie, habíamos dicho que por la ley de Gauss, las líneas que entran es igual a las líneas que salen. Entonces, las líneas que salen menos las líneas que entran menos las líneas que salen es igual al flujo neto, y eso es igual a 0.
Entonces nos hubiéramos ahorrado todo esto. Pero es bonito hacerlo porque entonces uno tiene claro cómo varían los ángulos con el cubo. Eso es lo bonito de hacer el cubo en un campo magnético uniforme. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, ok. Entonces sigamos. Esa es la clase 2. Entonces sigamos por los apuntes de la clase 3. No, esta es la clase 3, perdón. Entonces vamos por la clase 4. Ok, entonces aquí esto es otro problema conceptual interesante, ¿verdad? El dipolo es una estructura que se usa mucho en física y que se estudia mucho en física e ingeniería. ¿Por qué? Porque el dipolo implica dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, si entendemos bien cómo se comporta el dipolo, podemos entender cómo se comportan un grupo de cargas positivas y un grupo de cargas negativas, ¿verdad? ¿Qué? Porque es lo mismo. La carga neta positiva con la carga neta negativa, ¿verdad? Entonces, el dipolo es importante estudiarlo. Por eso es que se estudia en física y en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Entonces, en todos los libros de electromagnetismo van ustedes a encontrarse por lo menos varias secciones en varios capítulos dedicadas al dipolo magnético. Ok, entonces dice, la figura muestra, ok, suave, hagámoslo más grande. La figura muestra el campo producido por dos cargas puntuales, más Q y menos Q. Ok, entonces tenemos campo eléctrico. Acuérdense que las líneas de campo van de la carga positiva a la carga negativa, ¿verdad? Y si están solas, la carga positiva produce un campo siempre que va de ella hacia afuera. Y la carga negativa siempre produce un campo que va del infinito hacia ella. ¿Ok? Entonces, esa es la convención de las líneas de campo que tenemos que entender. Cuando están dos cargas juntas, entonces se atraen. Entonces, la línea de campo de la positiva va hacia la negativa y se produce una fuerza de atracción entre las dos cargas. ¿Ok? Que ya la vimos, que es la fuerza de Coulomb. ¿Ok? Y ya vimos la expresión para ellos e incluso ya se hizo el examen. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora el campo, las líneas de campo siempre existen aunque las cargas estén solas o estén acompañadas, ¿verdad? El punto es saber cómo las dibujamos, cuál es la interpretación de la línea del campo. Ahora vamos a consultar el libro para que ustedes vean qué bonitos los dibujos que hacen y cómo representan las líneas de campo. Ellos cuando son dos cargas iguales, cuando son dos cargas distintas, con signos distintos, etcétera, ¿ok? Lo vamos a ver un momentico para que nos quede claro. Entonces dice más Q y menos Q y signos opuestos, un dipolo eléctrico. ¿Ven? Así es como se llama. Esto se llama el dipolo eléctrico. Determina el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas A, B, C y D. Entonces aquí tenemos la superficie A, la superficie B. Entonces la superficie A solo encierra a Q, a más Q. La superficie B solo encierra menos Q. La superficie C encierra más Q y menos Q. Y la superficie D no encierra nada. ¿Ok? Bueno, entonces lo hacemos por puro concepto y definición de ley de Gauss. Entonces la superficie A implica una carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Más Q. Entonces el flujo eléctrico es más Q entre epsilon 0. Puro ley de Gauss. Superficie B, ¿verdad? Implica la Q encerrada es menos Q. Entonces el flujo eléctrico es menos Q entre epsilon 0. Superficie cerrada C, ¿verdad? La C es la que envuelve a las dos. ¿Ok? Entonces, la Q encerrada es más Q menos Q. O sea, carga neta igual 0. Entonces, tenemos un flujo neto igual 0. ¿Ok? Y la superficie D, la carga encerrada es igual a 0. Entonces, el flujo es igual a 0. Esta es la forma más elegante de decirlo, ¿verdad? La otra forma es decirle, bueno, las líneas de flujo que entran a D son iguales a las líneas de flujo que salen de D y entonces el flujo neto es igual a 0.
Las dos están bien. ¿De acuerdo? Bueno. Después pasamos a el problema 4. Entonces dice, se coloca una carga positiva Q en una esfera conductora sólida de radio R. Determine el campo eléctrico en cualquier punto en el interior de la esfera y en el exterior de la esfera. ¿Ok? Entonces, el dibujito que tenemos es este. Entonces, dice que tenemos una carga positiva Q en la esfera, que es una esfera sólida de radio R. Entonces, una de las leyes de la física es que las cargas se van a la superficie. Las cargas no se quedan dentro de la bola sólida. Las cargas buscan equilibrarse. Entonces, adentro, las cargas se van a repeler. ¿Por qué? Porque son más Q, todas. Entonces, dentro de la esfera van a haber un montón de más Q, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo un montón de más Q se repelen y entonces, claro, llegan al borde de la esfera, ¿verdad? No pueden saltar porque no hay otro material que las reciba, ¿ok? Entonces, se quedan en el borde de la esfera. Además, tienen enlaces, ¿verdad? Que los hacen permanecer en el material, etcétera, porque son cargas que pertenecen al material. Entonces, no es que todos los electrones de un material dicen, ok, me voy de este material, no me gusta aquí el horario de trabajo y entonces saltan el borde y se van para otro material, ¿verdad? No. Así no trabajan los materiales, ¿verdad? Todos tienen su configuración eléctrica y magnética. Ok. Entonces, todas las cargas dentro de la esfera se repelen y entonces se van a la esfera externa. Entonces, todas las carguillas positivas están afuera, en la periferia de la esfera. ¿Ok? Ahí están todas las cargas. No sé si lo leímos o lo comentamos, ¿verdad? Pero si a usted le cae un rayo en el carro y usted está dentro, no toque las partes metálicas del carro. Bueno, si es que le queda algo del carro, ¿verdad? Porque lo más probable es que lo funda. Pero bueno, si el carro quedó, entonces todas las cargas del rayo se van a quedar en la esfera, afuera. Entonces no toque el carro, porque si toca el carro, usted tal vez por algún lado está haciendo tierra. Entonces todas las cargas excesivas se van a ir a través suyo, a tierra. Y entonces, chao. Hasta ahí llegaste. ¿Ok? Entonces, si algo les pasa con el carro, ¿verdad? Entonces, sí, ok, pueden abrirlo, pero si tiene una palanquita plástica que es aislante, entonces pueden abrirlo y pueden saltar sin tocar nada del carro. Entonces, ahí sí. Pero si tocan la carrocería del carro, probablemente se van a ir de este mundo. Entonces, mejor, si algo les pasa, ¿verdad? En el carro, no toquen los materiales conductores del carro. Conductores. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas importantes que tienen que entender de las cargas y de los rayos es que la gente o las vacas no se mueren porque un rayo les cayó encima. Eso es muy raro. Además, cuando a alguien le cae un rayo encima, lo que queda es un poco cenizas o a una vaca. Lo que pasa cuando cae un rayo es que cayó el rayo en un árbol cercano. Uno estaba acampando en el árbol y el rayo cayó en el árbol. Entonces el árbol se rajó porque la corriente viaja por el tronco y entonces es tanta la corriente que evapora el agua que está dentro del árbol. Y entonces esa agua que se evapora en un momento tan corto, ejerce una alta presión de vapor y entonces parte el rayo, el palo. Eso es lo que parte el palo, es la presión de agua, no es el rayo, porque la madera tiene impurezas que son conductoras, entonces el rayo pasa a través de la madera. Pero claro, hace tanta fricción que el agua que está dentro del árbol, en la corteza y dentro de la corteza, se evapora y entonces la presión de agua ¡pra! Raja el tronco. ¿Ok? Ahora bien,
esa corriente fue una corriente que se fue a tierra. Y acuérdense que por la ley de Lenz hay las corrientes inducidas. Entonces, las vaquitas que están refugiándose en el árbol porque estaba lloviendo mucho y entonces estaban acampando en el árbol, les cayó un rayo y se murieron todas. ¿Por qué? Porque se les indujo una corriente en sentido contrario, ¿verdad? A la corriente del rayo. Entonces, las vaquitas se electrocutaron todas, o las personas que estaban alrededor, por la corriente inducida. Generalmente la corriente inducida va a ser menor que la del rayo, perdón, por pérdidas y por distanciamiento del donde cae el rayo hasta donde se inducen las cargas, ¿verdad? Pero es de suficiente voltaje y de suficiente amperaje para matar a las vaquitas que están alrededor o a las personas que están alrededor. ¿Ok? Entonces de ahí el corazón de uno no lo soporta. Acuérdense que el corazón de uno es una bomba eléctrica, es una bomba que bombea gracias a los iones potasio y a los iones sodio. Entonces hay unos iones que se atraen y se repelen. Entonces el corazón está bombeando de acuerdo a esas cargas, pero el corazón es una máquina muy sensible. Es un poquito voltaje y es una poquita corriente la que lo hace bombear. Pero si usted le manda 400 amperios de un solo, el corazón dije, chao, hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con los rayos. Entonces, a las corrientes y a los rayos, a las tormentas, hay que tenerles cuidado. Y especialmente hay que alejarse de los puntos donde puede caer un rayo, donde es una tierra fácil. ¿Ok? Entonces usted aléjese de los árboles porque son tierras muy fáciles cuando hay una tormenta. Prefiera mojarse a estar dentro de un árbol. ¿Ok? Ahora me van a decir ustedes, sí, pero de ahí también puede caer en medio de la lluvia. Sí, es cierto, también puede caer en medio de la lluvia. Pero acuérdense que la corriente va por el camino de menor resistencia, ¿verdad? Y un árbol presenta menor resistencia a tierra que el aguacero en campo abierto. Entonces, usualmente caen en los árboles. Ahora, me pueden decir, profe, yo he visto rayos cayendo en el mar. Sí, es cierto, tienen toda la razón. Y yo los he visto también. Allá en mi finca, en el Golfo de Nicoya, yo he visto rayos caer en el Golfo. Y entonces yo digo, por dicha no estaba uno metido ahí en el mar. Bueno, los he visto largo, ¿verdad? Pero sí caen en el mar, sí caen caen donde la resistencia sea menor. Entonces, olvídense de que, de ahí, ok, bueno, uno juega a las probabilidades, ¿verdad? Yo sí, cuando hay una tormenta, no me acerco a los árboles, porque de ahí. Y la experiencia ha demostrado que sí, que los rayos caen en los árboles, ¿verdad? Más que en campo abierto. Entonces, mejor nos vamos. Bueno, sigamos con la esfera. La esfera tiene un montón de cargas que se van a la periferia de la esfera, pero como son cargas positivas, entonces producen un campo, véanlo, no hay cargas negativas, pero está el campo producido y el campo eléctrico se produce independientemente si hay cargas eléctricas negativas o no. Las cargas positivas producen un campo eléctrico. Entonces tenemos un radio R, que es el radio de la esfera, R mayúscula. Ahí le escribieron en el chat, profe. ¿Cómo? Ahí le escribieron en el chat los compañeros. Me escribieron en el chat. Sí, pero yo no puedo accesar al chat. Yo no sé qué es lo que pasa. ¿Qué dicen? ¿Por qué no puedo accesar el chat? No entiendo. Bueno, sigamos porque se me va a acabar esta clase y tengo que acabar este problema. Además, hay otro problema que explicar. Ok, entonces, ¿qué dicen? Cuéntame, Miguel. Voy, profe. Que cómo se produce un rayo y por qué tiene tanta corriente y tensión, digamos, alta. Ok. Bueno, muy buena pregunta. Eso es simplemente, los rayos se producen porque hay acumulaciones de cargas en las nubes. En general, en las nubes. Por eso es que los rayos se producen principalmente cuando hay tormenta o cuando va a haber lluvia. No sé si ustedes se han fijado que antes de que empiece a llover, empiezan los rayos. Y una vez que ya han habido bastantes rayos y que se han reventado bastantes rayos, empieza a caer la lluvia.
¿Se ha fijado esto, Miguel? ¿Usted se ha fijado en eso? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, entonces la física de la atmósfera ha avanzado muy poco. En realidad la física de la atmósfera está en pañales todavía, pero sí se sabe que las nubes se cargan, ya sea positivamente o negativamente. Entonces, como son cargas tan grandes, porque son nubes enormes, es que desde aquí las vemos pequeñas, pero si usted se monta en un avión y las va a ver, son nubes enormes y usted dura varios minutos atravesando esa nube o dándole vuelta. Entonces son nubes kilométricas que desde la superficie se ven chiquitas, ¿verdad? Yo aquí las estoy viendo a través de la ventana. ¿Ok? Pero entonces son muchas las cargas. Entonces al haber muchas cargas, la diferencia potencial que se produce es altísimo. Y el amperaje que cae también es altísimo. ¿Por qué? Porque son todas las cargas que están en la nube que se vienen a tierra. Esa es la razón por la cual es alta tensión y alto amperaje. Pregúntenle a los compañeros si me expliqué. Porque yo no entiendo por qué yo no puedo accesar al chat. Esto sí, dice el compañero David que sí, que sí. ¿Entendió? ¿Y qué? Ah, bueno, ok. A ver, David dice, ¿cómo se produce un rayo? Ya pude. Yo no sé cómo, pero aquí está el chat. ¿Y por qué tiene una corriente y una tensión tan alta? David, ya está clara la respuesta. Sí, profe, gracias. Bueno, y después dice José Pablo, ¿y qué pasa con las máquinas de electroestimulación para que no muera una persona? Son para esa pequeña carga en el corazón. Claro, las máquinas que usan los terapistas, fisioterapistas, para ayudarle a uno cuando uno tiene problemas musculares y todo, son cargas muy bajas. ¿Ok? La máquina controla la carga. Entonces usted genera una diferencia de potencial y le manda una carga controlada. Entonces, el músculo se contrae, ¿verdad? Y entonces usted ejercita el músculo con esas máquinas. Pero los amperajes y los voltajes de esas máquinas son bajísimos. ¿Ok? No son voltajes ni siquiera que alcancen los 30 voltios. No. Son voltajes de 2, 6 voltios. ¿Ok? Y los amperajes son miliamperios. ¿Ok? Son maquinitas de muy poco voltaje y muy poco amperaje. ¿Ok? Ok, entiende, José Pablo, estamos de acuerdo ya. Perfecto. Cuando le da a una persona un paro cardíaco que la quieren resucitar y que le meten un maquinazo de esos que ustedes lo han visto en las películas, también son voltajes y amperajes bajitos, pero más que esas máquinas de fisioterapeutas, ¿ok? Porque eso lo que quiere hacer es que quiere inducir corrientes a la bomba del corazón para que se vuelvan a inducir los iones sodio y potasio y que siga bombeando el corazón. Entonces, por eso es que la persona, digamos, se curvea, porque se electrocuta. Es electrocutarlo en dirección del corazón. Entonces, la persona se curvea porque se electrocuta, ¿verdad? Pero en realidad es una electrocutación bajita, de alto amperaje y bajo voltaje, ¿ok? No es un rayo. O sea, un rayo lo hace ceniza, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, para el radio mayor que R, el área es 4pi por R al cuadrado, ¿verdad? Estamos asumiendo una superficie gaussiana con R mayor que el radio de la esfera. Y la Q encerrada es Q, la Q total, ¿verdad? La Q que dice el problema. Tiene una carga positiva Q en la esfera, ¿verdad? Que es la suma de todas las carguillas positivas que están en la periferia de la esfera, ¿verdad? Entonces aplicamos una superficie gaussiana y entonces, la ley de Gauss, perdón, y entonces E por A es igual a Q encerrado entre epsilon 0. El A es 4pi R cuadrado. Entonces eso pasa a dividir al otro lado y entonces tenemos el campo en función del radio pequeñito mayor que el radio de la esfera. ¿Ok? Para un radio menor que R, el área también es 4pi por R al cubo, pero la Q encerrada es 0. Entonces el campo eléctrico dentro
del radio de la esfera es 0. Entonces el gráfico viene 0 hasta R. Y de aquí, desde R, hay una discontinuidad que se llama en física, que son famosas las discontinuidades, ¿verdad? Y entonces brinca al valor Q entre 4pi R cuadrado epsilon y empieza a disminuir exponencialmente con el cuadrado, ¿verdad? Hasta infinito que se hace 0 el campo. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo importante, interesante para entenderlo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer... no, aquí lo podemos hacer rápidamente. No, mejor sí, porque es un problema. Vamos a hacer la pausa y volvemos a explicar y arrancar con las clases propiamente de hoy, ¿ok? Yo les aviso por WhatsApp. Listo, profe, gracias. Ok, pura vida.